¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo les va? Tuvimos la oportunidad de poder estar juntos, de poder orar, de poder entrar a la presencia de nuestro Dios. Tenemos la posibilidad de seguir hablando acerca de milagros del Señor Jesús, milagros que Él hizo en su paso por esta tierra. Y si vos que estás mirando el video estás quizás de invitado, o quizás simplemente llegaste a este video a través de YouTube navegando, te pedimos que te quedes un rato porque también algo vas a poder también sacar vos para tu vida. Tenemos ahora la posibilidad de ver al Señor sanando paralíticos. Cuando observamos el relato que hacen los escritores en los hechos del Señor Jesús, los llamados evangelios, pero el evangelio es uno solo, simplemente relatado por distintas personas, podemos observar básicamente dos relatos bien claros donde se ve al Señor curando, sanando personas que estaban postradas, totalmente imposibilitadas de valerse por sus propios medios. Uno de esos primeros casos es aquel que se relata en Mateo capítulo 8 y en Lucas capítulo 7, donde podemos observar que hay un centurión romano que tiene a su criado postrado, lo tiene paralítico, y se acerca a pedir la ayuda del Señor. Otro pasaje es aquel en el que hay un paralítico que es llevado por 4 personas, vamos a decir 4 amigos, que lo llevan hasta donde está el Señor Jesús, y eso lo vemos en Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Esos son los dos relatos bien marcados. Después, por ejemplo, tenemos una referencia en la que el Señor Jesús se acerca a un estanque, el estanque de Betesda, donde se nos dice que había, allí en Juan capítulo 5, que había una gran multitud de personas enfermas, cojos, paralíticos, que se acercaban a aquel lugar porque de tanto en tanto un ángel descendía, agitaba las aguas y el primero en descender a las aguas era curado. Y allí hay el caso de un enfermo que el Señor cura, de una persona que estaba postrada y necesitaba ayuda para moverse, pero no se especifica realmente si era un paralítico o no. Podría haberlo sido. Si lo fuera, tendríamos un tercer relato del Señor Jesús sanando paralíticos. Pero no lo involucré, porque la palabra en realidad no nos menciona que fuera en sí paralítico, pero podemos inferirlo, suponerlo, porque se habla de que tenía una cierta imposibilidad para moverse solo. Después también tenemos otro relato en Hechos, pero ya ahí nos salimos un poquito de la presencia del Señor Jesús en la tierra haciendo esos milagros, ¿no es cierto? Así que nos quedamos con eso. Y nosotros vamos a basarnos en el pasaje que está en Lucas capítulo 5. No vamos a hablar acerca de el criado del centurión, porque seguramente dentro de unos miércoles vamos a escuchar sobre ese específico. Entonces no quiero digamos, adelantarme a lo que podamos escuchar en ese día. Lucas capítulo 5, ustedes ya lo fueron buscando, versículo 17. Lo vamos a leer todo completo y después vamos a tratar de extraer alguna cosita del pasaje. Dice así: aconteció un día que él, el Señor Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar
diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bueno, ahí tenemos el relato completo de cómo fue la situación con este paralítico. Ahora, doy por sentado que todos sabemos qué es que una persona sea paralítica. Una persona paralítica es una persona que en algún momento de su vida sufrió un tipo de parálisis. ¿Y qué es una parálisis? La parálisis es la incapacidad de poder valerse por sus propios medios, porque parte de su cuerpo o todo su cuerpo no es posible movilizarlo, no lo puede mover. Y las razones pueden ser varias. Podría haber habido un accidente que imposibilitó quizás que mueva sus piernas. Entonces es paralítico, pero su impedimento está en sus piernas, no quizás en la parte superior de su cuerpo. O quizás hubo algún otro tipo de enfermedad, una bacteria que trabajó en su cuerpo y trabajó en zonas de los nervios que provocaron esa parálisis. Y hasta ahí voy a llegar, porque me empiezo a meter en algunas cuestiones médicas que no son mi área y no quiero hacer agua, como decimos a veces. Pero digamos, las razones pueden ser varias, y los tipos de parálisis o de cuando uno dice esta persona es paralítica, puede serlo en distintos, digamos, grados, ¿no? No se nos dice exactamente qué tipo de parálisis tenía esta persona, pero sin duda no podía valerse por sus propios medios. Entonces, cuando vemos en el verso 18, vamos a ir tratando de sacar de cada versículo extraer algo de cada versículo. En el verso 18 se nos dice que había varios hombres que le llevaban en su propio lecho, digamos, llamémosle alguna especie de como de colchoncito donde se lo trasladaba a este hombre que estaba paralítico. No se nos dice acá que eran 4, pero en Mateo se nos dice que eran 4 los que lo llevaban. Y yo acá en este verso 18 observé la necesidad que tenía esta persona de ser ayudada. Pareciera que cae de maduro. Una persona que está paralítica tiene la necesidad de ser ayudada. Sería difícil, pienso yo, que una persona paralítica no pida ayuda. En algún momento o alguien se la va a dar de manera voluntaria sin que se lo tengan que pedir, o por lo menos la va a tener que pedir, porque si no es imposible que desarrolle nada de lo que su cuerpo necesita: alimentarse, higienizarse y todo lo demás que conlleve, ¿no? Más allá de moverse de un lado a otro, más allá de eso, ni siquiera las necesidades básicas puede sobrellevar por sí sola. Ahora, esta persona reconocía la necesidad de ser ayudada y dejaba que otros lo ayuden. De hecho, tenía esos 4 amigos que lo estaban ayudando. Después, en el verso 19 hay una cuestión, porque estos amigos quieren llevar al paralítico, pero no encuentran cómo. Es decir, hay una gran multitud. El Señor era un Señor que convocaba multitudes, porque
su enseñanza era práctica, el Señor llegaba a los corazones de los que lo escuchaban, lo hacía con una gran facilidad y además lo acompañaba con todos estos milagros. Y muchísima era la gente que se acercaba buscando los milagros también del Señor. Y yo me encuentro acá en el verso 19 con que había impedimentos. Había impedimentos para poder llegar al Señor Jesús, para poder traspasar esa multitud. Entonces, cuando uno tiene un impedimento es algo que no me deja lograr otra cosa. Es algo que está en el medio. Y cuando hay impedimentos, implica que entonces de nuestra parte hay que poner un cierto esfuerzo extra del que quizás estábamos haciendo. Implica cierta dedicación mayor a la que quizás queríamos poner. Entonces fíjense que no hallaban cómo hacerlo, entonces le buscaron la vuelta. Las casas tenían algún tipo de terraza y por ende había una escalera para acceder desde el lado de afuera. Lo que hicieron fue subirlo por la escalera, llegar hasta el techo donde adentro estaba el Señor Jesús y poder bajarlo. Y quizás en nuestra cabeza nos imaginamos que justo había un hueco por donde bajarlo, un tragaluz, ¿no es cierto?, para que entre luz. Podría haberlo sido, pero la realidad es que, por lo que se puede estudiar y todo, lo más probable es que demandó ese esfuerzo extra, no solo de subirlo, sino de además sacar las tejuelas, las tejas, descubrir el techo para poder luego bajarlo. La insistencia también de estas personas que evidentemente tenían claro que si llegaban delante del Señor Jesús, el Señor Jesús iba a hacer lo que ellos precisaban, darle movilidad a esa persona, a ese paralítico. Luego en el verso 20 vemos que el Señor nota la fe que había en ellos. Y la fe es creer, la fe es no demandar evidencias, sino creer que algo es posible. Y la fe es la que muestra cómo Dios puede obrar maravillas. Y el Señor Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí yo me imagino una cosa. Estos 4 hombres llevaban al paralítico y creo que no fueron con ninguna intención de que se les dijera que sus pecados eran perdonados o que los pecados del paralítico eran perdonados. Yo creo que ellos iban con otra intención, está claro. Y sin embargo, fíjense que lo primero que reciben es eso. Y yo trato ahora de ponerme un poquito en ese lugar y capaz hubiera pensado: espera, pero no hicimos todo esto para eso. Hicimos para que nuestro amigo que está postrado pueda caminar. Después el verso 21. Bueno, ahí lo que veo es la crítica y el desprecio de los de afuera. Aquellos que buscan atacar constantemente, aquellos que, por decirlo de alguna forma, están en la vereda de enfrente, aquellos que tiran dardos, aquellos que no se dan cuenta o conociendo no quieren que Dios obre. Y allí estaban, con esa crítica, con ese desprecio. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como si fuese que el Señor Jesús estaba atribuyendo el ser Dios delante de los hombres. Paréntesis, Jesús es Dios, con lo cual estaba bien lo que estaba haciendo, pero los hombres no lo veían de esa forma. Y el Señor Jesús no se estaba atribuyendo ser Dios, pero sí estaba mostrando la importancia de algo, que antes de lo físico, primero está lo espiritual. Porque los pecados en algún momento se materializaron. Probablemente fueron visibles, quizás alguien los vio, quizás nadie los vio, pero se materializaron. Pero eso que se materializa en un pecado es un problema espiritual. Por más que se dé en algo que se pueda ver, que se pueda tocar, que se pueda analizar en la mente, es un problema espiritual. En el verso 22, después podemos observar que el Señor
tiene conocimiento de lo que piensan esos que están de la vereda de enfrente. El Señor conoce todas las cosas, de esos que critican, de esos que desprecian, de esos por los cuales hay que orar para que esos corazones duros se ablanden y se quiebren delante del Señor, porque nada es imposible para el Señor. Así como no era imposible curar a este paralítico, no es imposible que el Señor cure esos corazones también. Y el verso 23, porque el verso 22 decía, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es lo que están masticando, reflexionando, pensando? ¿Qué es eso? El verso 23, entonces el Señor, en función de eso que estaban cavilando, pensando, el Señor les hace esto para que piensen. Les dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, algo que era una atribución divina, algo de Dios, o decir, levántate y caminá. A ver, en realidad, para el fariseo, para el escriba que estaba ahí cavilando, ninguna de las dos cosas eran fáciles ni posibles, porque perdonar pecado era una atribución de Dios. ¿Quién era él para hacer eso, o siquiera decirlo, o preguntarlo? Pero hacer que alguien que estaba paralizado por años, o quizás por toda su vida, caminara, y tampoco. Pero también uno podría decir, y bueno, es fácil preguntar o decir tus pecados te son perdonados, porque al fin y al cabo vos no lo ves en el momento. Vos no ves si los pecados fueron perdonados o no. Pero si caminaba, eso sí era visible. Entonces uno también podría decir, y es más fácil decir tus pecados te son perdonados que andar diciendo levántate y caminá. Porque eso iba a exigir a demandar una prueba notoria, visible, de manera inmediata. Y el Señor lograba las dos cosas. El Señor podía hacer ambas cosas. Entonces ahí lo que yo veo en el verso 23, queridos hermanos, es el desafío del incrédulo. El desafío de ese que está mirando quizás desde afuera. Y ahí se genera otra parálisis. No la parálisis del cuerpo que sufría esta persona, sino la parálisis ante la pregunta, porque en realidad no sabían qué responder. Qué cavilaban en sus mentes, en sus corazones. Después llegamos al verso 24, donde el Señor ahí, con todo el poder que Él tenía como Dios, siendo Dios, Él se pone la bata de médico y no hace otra cosa más que dar movimiento a esa persona y libertad. Movimiento y libertad. Movimiento porque esa persona pudo caminar. Y libertad porque le pudo decir que sus pecados, por su fe, le eran perdonados. Y fíjense algo que es increíble, ¿no? Porque le dice, levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Y en el verso 25 vemos un resultado que se evidencia ante todos. Es esa prueba de la que hablábamos antes, que era más fácil preguntar si lo uno o lo otro, y acá está la prueba de que lo otro el Señor lo logró. Lo otro era la segunda pregunta, que es más fácil decir, levántate y anda. El resultado se ve, se evidencia, y ante todos se ve y se evidencia, no ante unos pocos o ante algunos, ante todos. Y me llamó la atención que se levanta y anda. Si nosotros llegamos a estar postrados, no años, no meses, sino quizás algunos días, algunas semanas, nuestros músculos se debilitan. Y si queremos volver a caminar, no es tan fácil o nos va a costar. Ni siquiera estoy hablando de haber estado paralizado, estoy hablando quizás de una cirugía y estar postrados unos días, estar quizás un mes, unas pocas semanas. Nos demanda tener que hacer algo, que es trabajar en nuestro cuerpo, en nuestros músculos. Y esta persona no necesitó ninguna sesión de kinesiología. No importa si la obra social lo cubría o no lo cubría, o cuántas cubría, porque él no necesitó ninguna sesión. Fíjense qué maravilloso. O sea, no solo le devolvió la movilidad en cuanto a que pudiera mover, sino que todo su cuerpo volvió a la normalidad.
Y en el verso 26 podemos observar el reconocimiento. Y como conclusión, pensaba un poquito en que a veces hay cosas en nuestra vida que nos paralizan. Quizás no físicamente, y si nos tocara afrontar algo así, sabemos que el Señor va a estar a nuestro lado y que aún así va a obrar maravillas, aun si esa parálisis permanece. Él puede obrar maravillas, porque a veces creemos que las maravillas Él las obra cuando a nuestros ojos se dan como nosotros queremos, y sin embargo Dios puede obrar maravillas igual. Si este paralítico hubiera seguido siendo paralítico, pero sus pecados hubieran sido perdonados, la maravilla más importante ya hubiera sido realizada. Y querido amigo, al principio de este video te decía que si nos visitabas te quedaras. Capaz que te atrajo esta historia, capaz que te resultó un poco fabulosa, porque capaz que no crees que sea posible. Y nosotros queremos decirte, desde la iglesia en el Complejo Evangélico Pilar, que nosotros somos personas que estábamos paralizadas por el pecado. Y que esa parálisis del pecado actuaba en nosotros de una manera negativa, lo suficiente como para poder decir que la paga de nuestro pecado es la muerte y que estábamos muertos. Sin embargo, el Señor Jesús obró maravillas en nosotros y con nosotros hizo una transformación completa. Dejamos de ser paralíticos a causa del pecado y pudimos obtener la vida. Y eso no porque hubiéramos hecho algo, sino porque el Señor Jesús murió en una cruz, como si fuera el peor criminal, para darte vida a vos y para dármela a mí. Pero para que vos puedas tener vida, tenés que hacer lo imposible para acercarte a Dios. Que no es ningún imposible, lo que te quise decir es que quizás tengas que atravesar una multitud para llegar al Señor Jesús. Porque quizás mientras tanto tengas que enfrentar que muchos te digan cosas, que muchos se burlen. Sin embargo, cuando llegas al Señor Jesús, Él quita esa parálisis de tu vida, Él quita tu pecado y te da la vida como Él solo sabe darla. Pero si en nuestra vida Dios ya hizo ese cambio transformador, si la parálisis del pecado ya no está más, esa enfermedad no está más, entonces nosotros podemos enfrentarnos a veces con otras cosas que nos paralizan. El miedo nos paraliza. La situación actual, quizás de pandemia, nos ha paralizado. Queridos hermanos, te lo digo porque sé que es así. No tengas miedo ante esta pandemia. Cuídate. La enfermedad, la pandemia es una realidad, está ahí. Pero no tengamos miedo, queridos hermanos. El Señor está a nuestro lado, y si nosotros nos cuidamos como tenemos que cuidarnos, como también se nos sugiere que nos cuidemos, y nos llega a pasar, es porque el Señor también lo permite de esa forma. Así que dejemos que Él obre maravillas en nuestra vida. ¿Qué cosas son las que no me dejan moverme? ¿Qué cosas son las que azotan mi vida, que no dejan que yo pueda avanzar en mi vida espiritual? ¿Qué cosas son las que me impiden poder predicar al Señor de otros, al Señor a otros? ¿Qué es lo que me está paralizando? Identificalo, querido hermano, en tu vida, y empezá a cambiarlo, ponelo en las manos del Señor. Aunque estén todas esas dificultades que veíamos, nosotros tenemos la necesidad de ser ayudados por nuestro Señor constantemente, no solamente cuando le pedimos perdón por nuestros pecados y le confesamos que necesitábamos de Él. No solamente ahí necesitábamos ayuda, necesitamos su ayuda de manera constante. Pidámosle esa ayuda, atravesemos esos impedimentos, esa multitud, pongamos esfuerzo de nuestra parte e identifiquemos qué es lo que nos paraliza, porque ya no deberíamos estar actuando de esa misma forma como paralizados. Se me ocurría también un segundo punto, que es que quizás en algún momento algo te paralizó con un hermano y tuviste la necesidad de pedir perdón o de perdonar. Y si perdonaste, querido hermano, que se note. El Señor Jesús le perdonó los pecados. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate y camina. Y todo eso se evidenció, se notó.
Si pediste perdón o si perdonaste, que se note. Y por tercero, algo que ya en realidad vimos cuando lo estábamos analizando el pasaje, la importancia de que primero está lo espiritual, querido hermano, y después lo material. El Señor Jesús se fija siempre primero en lo espiritual. A veces lo deja recalcado como en este pasaje, otras veces no se recalca tanto, pero siempre va acompañado de lo espiritual. El Señor no se queda con sanar lo físico, con curar lo físico. Pensaba en el pasaje de Hechos, capítulo 9, versos 33 y 34, cuando Pedro le dice a Eneas, otro que estaba también paralítico, que se levantara y que caminara. Pero hay algo que Pedro aclara y le dice que es Jesucristo es quien te sana, levántate y camina. Hermanos, si nosotros vemos que Dios obra maravillas en nuestra vida, o si nos permitió a nosotros ser usados en un poquito de algo para que en otro se obren maravillas, no fuimos nosotros. Fue el Señor Jesucristo quien obró. Hermanos, dejemos al Señor Jesucristo obrar en nuestras vidas, que no haya parálisis, mucho menos parálisis por el pecado, que no haya impedimentos en nuestra vida para que el Señor siga obrando maravillas y que nosotros nos podamos asombrar de eso. El Señor nos bendiga en esta meditación.